Gracias a Dios por la oportunidad de venir y poder traer la palabra de Dios aquí en la Iglesia Bautista La Buena Nueva. Gracias, pastor, por invitarme a venir a predicar la palabra de Dios. Lo cuento como un privilegio. La verdad es que esta semana emocionalmente pues es fuerte porque hemos tenido la despedida de 3 santos que se nos han ido. Uno de ellos es el hermano Frank Garlock, que yo creo que todos conocen, casi todos, con 93 años, tan activo hasta el día de hoy. El viernes pasó a la presencia del Señor. Y también el hermano Juan Bautista, no sé si alguien lo conoce de la iglesia del hermano Andrés Bonikowski. Él era una persona que llegabas a la iglesia y te hacía sentir como en casa. Conversaba contigo y te hablaba esto y lo otro, y la verdad es que te hace sentir muy bien. Con 65 años le dio un ictus y pensaban que se iba a recuperar, pero también el Señor se lo llevó a su presencia. Y también el niño Ian Romain, pues la verdad es que tiene que ser difícil, porque un tumor maligno que hicieron lo que pudieron, pero al final no se pudo. Para los padres, muy difícil, pero imagínate para sus hermanitas. Tiene 2 hermanas y tiene que ser difícil. Gracias a Dios por los padres que pueden aconsejarlas a ellas y hacerles entender un poquito algo tan difícil como eso, ¿no? Pero nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios, sabemos que ellos están mucho mejor que nosotros, pero muchísimo mejor. El apóstol Pablo dijo que morir es ganancia y que si no fuera por la carga tan grande que tenía por la obra, él prefería muchísimo más estar con el Señor. Decía, lo cual es muchísimo mejor. Muy bien, pues de todas maneras nosotros oremos por la familia de Ian Romain y también una de las hijas de Juan Bautista, pues la familia toda ella es incrédula, una de las hijas de Juan Bautista vino este domingo por la mañana a la iglesia. Y quién sabe, ¿no?, si eso puede hacer que familiares de él vengan al Señor. Y también orar por los familiares del hermano Frank Garlock, que ellos todos, gracias a Dios, creen en el Señor, han confiado y lo han tomado muy bien, porque nuestra esperanza no es como la esperanza de los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza viva y sabemos que nosotros no sufrimos ni nos angustiamos como aquellos que no conocen al Señor. Muy bien, pues vamos al tema. Estamos hablando de Romanos 8. Y este es el sermón número 4 de este maravilloso capítulo de Romanos. Y seguimos viendo este es el que vimos la semana pasada. La semana pasada, la última vez que estuve aquí. La última vez que estuve aquí, hablamos sobre por qué es tan importante que el Espíritu de Dios habite en nosotros, ¿sí? Y pobre de ti si el Espíritu de Dios no habita en ti. Porque si el Espíritu de Dios no habita en ti, dice el versículo que acabamos de decir en Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y me parece a mí que eso va mucho más allá a pertenecer a la Iglesia Bautista La Buena Nueva, a ser muy buen cristiano. Yo recibí a Cristo cuando tenía 5 añitos en campamento. Yo soy el primer tenor en el coro. Me parece que va mucho más allá que eso, ¿eh? No tenéis que buscarlo, pero en Mateo, el juez de jueces, en Mateo capítulo 7, creo que es, esto, como dice el hermano Daniel, esto es gratis. En Mateo capítulo 7,
En el versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Sí? Y en el versículo 21, después de decir entrad por la puerta estrecha, en el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Fíjate que no es cuestión de si tú conoces al Señor. Es cuestión de si el Señor te conoce a ti. Porque no hay nada más trágico en esta vida que el día que tú estés delante de Él, Él te diga, nunca te conocí. Pero Señor, pero si yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios. Y no solo eso, sino que hasta hice milagros. Les declararé, nunca os conocí. Y aquí viene el porqué. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está el asunto. Hacedores de maldad. Así que vosotros fijaros qué interesante que estas palabras que yo ni pensaba decirlas desde el púlpito, ¿cómo conecta esto con lo que vamos a ver ahora? Porque en estos versículos, en Romanos 8, del 9 al 18, continuamos con las enseñanzas de Romanos 8 y vemos cuán importante es para el apóstol Pablo la seguridad de la certeza de la residencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Y voy directamente a Romanos 8, y en el versículo 9, acabamos de leerlo, nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira el 10. Pero si Cristo está en vosotros. Mira el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y así una vez tras otra. Es increíble para el apóstol Pablo lo importante que es este asunto de la identidad del creyente. ¿Qué me dice este pasaje en cuanto al Espíritu Santo? Versículos del 9 hasta el 18. Mira, leo desde el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermano, yo quiero saber quiénes son hijos de Dios. Ahí está. Ahí está en el versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿No querías saber quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios.
¿Estoy yo siendo guiado por el Espíritu de Dios? Esa es una pregunta muy importante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, otra vez, de que somos hijos de Dios. Pregunta, ¿da testimonio el Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. ¡Qué bien! Entonces, vamos allá. Vamos a orar primero. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu haga lo que yo no puedo hacer, Señor. Usa estos labios de barro para expresar estas verdades eternas, Señor. Y allí donde hay necesidad, según la necesidad, Señor, que tú la mitigues, Padre. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Según en Romanos 8, desde el versículo 1, Pablo empieza diciendo, ahora pues, no hay ninguna condenación. Hay ninguna condenación. ¿Sí? Así que nosotros hemos aprendido que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Porque ya el versículo 9 nos lo dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Lo hemos visto. Hemos visto en el versículo 1 que no andamos, esto lo vimos en los otros sermones, que nosotros no andamos conforme a la carne, versículo 1. En el versículo 2 hemos visto que he sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 3 y 4, Dios condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero nosotros en las cosas del Espíritu. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. En contraste con los que nos ocupamos del Espíritu, disfrutando de vida y paz, en el versículo 6. Los designios, o sea, el propósito, la intención o plan para realizar algo, todo eso es enemistad contra Dios. Versículo 7. Y que no se sujetan ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Versículo 8. Hemos visto la tragedia de no poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque viven según la carne. Ahora bien, sabiendo estas verdades gloriosas, y me refiero a la habitación del Espíritu en nuestro ser, entonces, sabiendo estas verdades gloriosas, vivimos según el Espíritu, lo cual nos da un poder que antes no teníamos. Primero, nos da identidad para con Dios. O sea, nos identifica como hijos de Dios, adoptados y herederos y coherederos con Cristo. Ya lo hemos visto en el versículo 9, en el 11, en el 14. El Espíritu mismo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Y el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Segundo, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. En el versículo 10 nos dice eso. Versículo 10 nos dice que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. En un comentario muy interesante encontré esto. Si Cristo está en vosotros por su Espíritu inmanente, significa inherente, intrínseco, consustancial, esencial, propio, está en nosotros. ¿Sí? Aunque vuestro cuerpo, si Cristo está en vosotros por su Espíritu inmanente, aunque vuestros cuerpos tienen que pasar por la existencia de la muerte, como consecuencia del pecado del primer Adán, vuestro espíritu está henchido entre comillas, o sea, lleno hasta el límite de vida nueva e inmortal, implantada por la justicia del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? El Señor Jesucristo. No solamente nos da identidad para con Dios, y aunque nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia, sino también nuestros cuerpos mortales serán levantados y vivificados por el Espíritu. Así nos lo dice en el versículo 11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El versículo nos dice que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, nos levantará también a nosotros en la resurrección futura. Esta es parte de la esperanza eterna que nos espera. Fíjate lo que dice el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, somos, el cuarto, somos deudores. Tenemos deuda, nos dice el apóstol Pablo. Ahora, esta deuda no es con la carne o a la carne. Y tú dices, ¿la carne? ¿Qué significa eso? Bueno, en la Biblia se emplea este término en un sentido no moral para describir el ser físico de un hombre. Por ejemplo, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando del Señor Jesucristo, que vino desde la eternidad, nació de la Virgen María y se hizo carne por nosotros, en este sentido. Pero también hay un sentido de perversión moral para describir la condición humana no redimida del hombre. Aquellos residuos del hombre viejo que quedarán en el creyente hasta el momento en el que reciba su cuerpo glorificado, como hemos visto ahí en Romanos 8:23, comentario del hermano John MacArthur en la Biblia de Estudio. Mira lo que dice, muy interesante. En el versículo 7:5, la expresión en la carne describe a una persona que solo puede operar en la esfera de la humanidad caída, ¿sí? Una persona no redimida, ni regenerada. Romanos 8:9.
aunque el creyente puede manifestar algunas de las obras de la carne, nunca puede estar otra vez en la carne. Cabe también aquí comentar sobre la expresión nuestro viejo hombre, que aparece en Romanos 6:6. Aquí se refiere a la identidad no regenerada del creyente. La palabra griega para viejo no se refiere a edad avanzada, sino a algo desgastado e inservible. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. Gálatas 2:20. Buen versículo para memorizar a propósito. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esa carne que es no moral, ¿vale? Como Jesucristo tomó carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese versículo cobra un significado muy especial cuando vemos lo que el Espíritu Santo en Romanos 8 hace por el Hijo de Dios. Ese versículo en Gálatas 2:20 que yo acabo de leer, para algunos aquí igual no significa nada. Lo único que sé yo es que yo recibí a Cristo, hice mi oración de fe, para aquí, para allá, pero mi vida la vivo yo. Y si no le gusta, pues allá él. Acabamos de leer en Romanos 8:9 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mucho cuidado, porque pareciendo que el Espíritu de Dios está en ti, puede que no esté. Puede ser que esté el espíritu ¿de qué? De la religión, de la iglesia, de lo bien que papi y mami me criaron, de lo buena persónica que soy, de lo buen estudiante que el profe me dice que soy. Pero el Espíritu de Dios no está en ti. Y si no eres guiado por el Espíritu de Dios, ay, Pablo, qué fuerte que tú hables así. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Mejor saber la verdad ahora, ¿verdad? Así que continuamos con esto que está aquí en Gálatas 2:20, hablando de esta palabra, la carne. Hemos sido removidos de la presencia y el control del hombre no regenerado, de tal modo que no tenemos por qué seguir los recuerdos que quedan de sus hábitos pecaminosos, como si siguiéramos bajo su influencia maligna. En Efesios 4:20-24, Gálatas 5:24, a ver qué dice, ya que estábamos en Gálatas 5:24, ¿qué nos dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Colosenses 3:9-10, ¿qué nos dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Y el 10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios morando en mí me habla también de un acreedor bendito, que a Él soy deudor. Todos sabemos lo que es un acreedor, ¿verdad? Si yo le debo a mi tocayo Fernando 50 euros, él es el acreedor y yo soy ¿qué? El deudor. Pero en este caso, el acreedor que nosotros tenemos es bendito. ¿Por qué? Porque es Dios mismo.
más concretamente el Espíritu Santo. Es interesante porque es un acreedor muy especial, tan especial que Él provee nuestras deudas para poder pagarlas. Es como si Fernando me diera a mí los 50 euros, toma, aquí los tienes para que me pagues, ¿verdad? El malo sería yo que me los quede y me voy corriendo, ¿no? Pero el Espíritu es tan especial porque Él provee nuestras deudas para poder pagarlas. O sea, Él mismo es el medio para vencer y saldar nuestra cuenta o deuda. ¿Y cómo hacemos esto? No sé si os acordáis, no sé si fue en el último sermón o en el penúltimo, antepenúltimo, que hablábamos del pobre religioso, que él quería mortificar la carne, poder amar a los vecinos y nada, se encontraba con que no había manera, no podía. Pero ¿cómo hacemos nosotros esto de pagarle a nuestro acreedor, que es el Espíritu Santo? Oye bien, porque esto es muy interesante. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Ahora, ¿ves tú lo increíble que es que tú estés intentando vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Ves tú lo inútil que es eso? Porque a partir de ahora lo que yo voy a decir no te aplica si el Espíritu Santo no está viviendo dentro de ti. Pero para los que sí están viviendo dentro de ti, déjame decirte una cosa. Una vida totalmente rendida a Dios es la mejor manera de empezar a saldar la deuda. Una vida totalmente rendida a Dios es la mejor manera de empezar a saldar la deuda contra la carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, contra la carne no valen otras artimañas, otros artificios para vencer a la carne. Solamente por el Espíritu de Dios podemos vencer a la carne. Segundo, una vida de obediencia a Dios. Esta es otra de las maneras de hacer morir a la carne. Una vida de obediencia a Dios. Hermanos, la obediencia tiene una factura difícil de pagar cuando no se obedece. Pero cuando obedecemos, la carne se queda sin poder contra nosotros, debido a la dependencia de Dios por el Espíritu Santo morando en nosotros. El versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Guía el Espíritu de Dios a un desobediente? Hago la pregunta otra vez. ¿Guía el Espíritu de Dios a un desobediente? No. Eso simple y llanamente no existe. Cuidado, porque el mismo versículo nos está dando la identidad de quién es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aún me acuerdo, nunca se me olvidará. Yo tuve el privilegio en el año 90 creo que fue, de llevar a mi cuñada Carmen a Cristo. Ella recibió al Señor Jesucristo y gloria a Dios, qué cambio. Mi cuñada espiritualmente hablando es mi hija. En un tiempo en el que yo pasé, de bastante tiempo, el pastor sabe, que yo no andaba bien con el Señor. Un día hablando con mi cuñada,
ella me dijo algo que nunca se me olvidará. Ella me dijo, Fernando, yo no concibo a un cristiano que es desobediente y que no hace nada por el Señor. Simple y llanamente no lo concibo. Y eso nunca se me olvidó. ¿Cómo puedo yo hablar de que soy creyente y saberme el lenguaje muy bien, ir a campamentos, ir a los jóvenes, ir a donde sea y todo, pero que el Espíritu Santo no está viviendo dentro de mí? Que tú sabes que no debes de abandonar la reunión de los santos. Siempre que la iglesia está abierta, ahí estoy yo para servir y escuchar la palabra de Dios y ministrar las cosas de Dios juntamente con el pastor. Aquí estoy, pastor, para lo que haga falta. Hay que limpiar el aseo, hay que limpiar la cocina, hay que lo que sea. Y ministrar mis dones espirituales. Si yo puedo recoger la ofrenda, dar de mis diezmos y de ofrendas, servir al Señor en lo que haga falta. No estoy haciendo nada de eso y me llamo cristiano. ¿Soy un desobediente? ¿Guía el Espíritu de Dios a un desobediente? Os digo la respuesta otra vez. Ya la sabes, ¿verdad? Otra cosa que quiero que sepáis, hermanos, es que para saldar la deuda a nuestro bendito acreedor, una vida llena de oración, clamando a Dios, es otra manera de hacer morir las obras de la carne. Fíjate en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su vida terrenal, lo vemos clamando a Dios estas mismas palabras. Marcos 14, 35 y 36, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y oye esto, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Y cuáles son esas mismas palabras? Abba, Padre. Abba, Padre. Y hermanos, otra vez, la identidad nuestra. Para el Espíritu Santo es muy importante, como ya he dicho, este asunto de la identidad del nacido de lo alto. Leer versículo 16, vamos a leer el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Nuestro propio espíritu da testimonio de su filiación. ¿Sí? La pertenencia de hijo y padre. Una filiación consciente al clamar Abba, Padre. Ahora oye esto bien porque esto es preciosísimo. Mira, yo clamo Abba, Padre, pero no estamos solos en eso. Puesto que el Espíritu Santo dentro de nosotros, aún en aquel clamor que a Él le toca, cuando pone su sello preciso, añadiéndolo al nuestro. Y de este modo son dos dentro de nosotros, diciéndole al Padre, Abba, Padre. Y en la boca de dos testigos consta toda palabra. El apóstol ya nos había llamado hijos de Dios, refiriéndose a nuestra adopción. Aquí el vocablo cambia.
y podría traducirse por niños o hijitos con referencia a nuestro nuevo nacimiento. El término antes usado expresa la dignidad de hijos a la que fuimos admitidos. Este último expresa la nueva vida que recibimos. Este se adapta mejor aquí. ¿Por qué? Porque un hijo, por la adopción, puede ser que no sea heredero de la propiedad, mientras que un hijo nacido ciertamente lo es. Y a esta idea ahora llega el apóstol Pablo en el versículo 17. Y terminamos con esto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, en este sentir tan precioso y apropiado de saber que soy hijo de Dios, y yo puedo enfrentar con toda confianza todas las astucias y argumentos de la carne para que yo sea un desobediente, para que yo sea un mundano, para que yo no venga a la iglesia. Después de todo, con una vez que vaya al semestre sobra. ¿Qué hemos dicho? Esto no se nos olvida, seguro. ¿Guía el Espíritu de Dios a un desobediente? Respuesta, no. Pero es que. No. Con todo el cariño y el amor del mundo. Pero si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres hijo de Él. Tú dices, hermano, pero yo recibí a Cristo y yo hice esto y lo otro. Claro. Y también los mormones van con sus libros y con sus Biblias, y los testigos de Jehová tienen sus atalayas, y los católicos tienen sus estampitas y sus cruces y sus cosas. ¿Tú sabes de qué sirve eso de... Cuidado, porque aquí igual me meto con problemas. Pero ¿tú sabes de qué sirve eso de yo acepté a Cristo y mi salvación está segura? ¿Sabes de qué sirve eso? ¿Estamos listos para recibirlo? Lo que voy a decir. Eso sirve para nada. ¿Está eso claro lo que acabo de decir? Te voy a decir cómo tienes tú que ser salvo. Bueno, en realidad sería en el próximo sermón donde muy claramente nos lo dice. Pero como yo sé que vosotros queréis oírlo, os lo voy a decir. Si tú no has llorado tu pecado y has clamado delante de Dios, Señor, sálvame. Si eso no está en tu vida, el Espíritu de Dios no está en ti. A mí no me importa si tú te has convertido con el mejor plan de salvación que existe, que viene de la Universidad de Dallas o de lo que sea. No me importa. Si tú no has llorado tu pecado y tú no te has visto de verdad lo que el pecado está haciendo en tu vida y no le has dicho al Señor, Señor, estoy perdido, sálvame. Si tú no has hecho eso, olvídate. Esas son mis palabras. Y eso es lo mejor, porque el día que yo tenga que estar delante del juez, yo quiero que Él me mire con una sonrisa y diga, te conozco, te conozco. Eso es lo más importante, hermanos. Lo más importante no es si yo lo conozco a Él, lo más importante es si Él me conoce a mí. Eso es lo más importante. ¿Sí? Si tú ves, en serio, aquí entre nosotros, si tú ves que tú no puedes obedecer al Señor, díselo. Díselo, mira, Señor, yo no puedo obedecer. Díselo. Si tienes que llorar, llora. Y si tú mismo con la palabra no encuentras, habla con el pastor. Pastor, tengo esta inquietud espiritual.
Pero yo no quiero llegar delante de Dios y que Él me mira y me dice, yo no te conozco. En la vida no hay nada más trágico que eso, que Dios mismo te mire y te diga, yo nunca te conocí. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, porque sí, Señor, sí, la salvación es para siempre. Y la salvación no se pierde. Gracias, Señor, por ello. Pero uno no puede perder lo que no tiene. Y eso es trágico, Señor. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones aquí presentes, Señor. Queremos, Padre Celestial, andar con esa firmeza y esa seguridad y ese gozo que solamente el Espíritu Santo nos da al ser guiados por Él. Oramos que tú te glorifiques y que uses esta palabra para mitigar, Señor, según la necesidad de cada uno de los corazones aquí presentes. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.